Hola, hola, un saludo a todos los que me están escuchando desde el otro lado de los altavoces. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Parada Viajera. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los cristianos, celebrado el 25 de diciembre. Sí, estamos hablando de la fiesta de la Navidad. Esto deriva del latín nativitas, que significa nacimiento. Esta es una de las fiestas más importantes del cristianismo, junto con la fiesta de la Pascua de Resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En algunas de estas tradiciones también el 24, la Nochebuena, y el 26 son partes importantes de la fiesta de la Navidad. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, como la Iglesia Ortodoxa Rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha en el calendario juliano para pasar al calendario conocido como el gregoriano. Bien, los orígenes de la Navidad. Los orígenes pueden variar de acuerdo a la festividad, aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad, que celebraba durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte. La datación de esta fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano en el año 221 acerca de la fecha de nacimiento en Judea y el calendario litúrgico filocaliano de 354 después de Cristo. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente. En Lucas se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan. Crónicas indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondía servir a comienzos de junio. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicada de la Biblia, según la cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo que la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios. Como los turnos eran semanales, tal y como los confirman los manuscritos del Mar Muerto, descubrieron en Qumran, cada grupo servía 2 veces al año, y nuevamente le correspondía al grupo de Abdías el turno finales de septiembre. Si se toma esta segunda fecha como punto de partida, Juan habría nacido a finales de junio y Jesús a finales de diciembre. Así, algunos de los primeros escritores cristianos enseñaron que Zacarías recibió el mensaje acerca del nacimiento de Juan en el día del perdón, el cual llegaba de septiembre u octubre. También la Navidad tiene un origen pagano. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representan el nacimiento del niño Jesús,
En realidad esto sería un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. Bien, pasamos al establecimiento del 25 de diciembre como día de la Navidad. Existen diversas teorías sobre el origen del 25 de diciembre como día de la Navidad. Según define William Tiet, ya en el siglo III se celebraría el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aún antes de que los romanos celebraran la fiesta del Sol Invencible. Según otros autores, la celebración de esta fiesta, el 25 de diciembre, se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno, adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo, para permitir la conversión de los pueblos paganos. En Antioquía, probablemente en 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre, aunque parte de la comunidad ya guardaba este día por lo menos desde 10 años antes. En el Imperio Romano, la celebración de Saturno durante la semana de solsticio, que era el acontecimiento social principal, llegaba a su apogeo el 25 de diciembre, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar su festividad. El Papa Julio I pidió en el 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha y finalmente el Papa Liberino decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret en 354. Formación de la Navidad como fiesta de diciembre. Según la Enciclopedia Católica, la Navidad no estaba incluida en la lista de festividades cristianas de Irineo, ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios asignan no solo el año sino también el día real del nacimiento de Cristo como 25 Passions Copto, 20 de mayo, en el 28º año de Augusto. Desde 221, en la octava cronografía, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús para la época del Concilio de Nicea en 325. El profesor Shemargau Talmon de la Universidad Hebrea de Jerusalén investigó el pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que se cuenta que en la época en la que Herodes era el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, marido de Isabel. Lucas dice que mientras Zacarías oficializaba ante el Señor en el turno de su clase, según la usanza del servicio sacerdotal, le tocó la suerte de entrar al templo para hacer la ofrenda del incienso, y en este momento se le apareció un ángel que le predijo el nacimiento de su hijo, que habría de llamar Juan, que sería el Bautista. Los sacerdotes del antiguo Israel se dividían en 24 clases, que se organizaban en un orden que no variaba y que debía prestar servicio litúrgico en el templo durante una semana de sábado a sábado, 2 veces al año. La clase de Zacarías, la de Abdías, era la octava en el orden oficial. Talmon reconstruyó los turnos con la ayuda del calendario de la comunidad de Senia de Qumran. En el segundo de los turnos era en septiembre. Las antiguas iglesias de Oriente celebraban la concepción de Juan el Bautista entre el 23 y el 25 de septiembre. Según Lucas, el evangelista dice que a la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María sucedió 6 meses después de la concepción de Juan el Bautista. Las liturgias orientales y occidentales concuerdan en la identificación de esta fecha como el 31 del mes de Adar, que corresponde a nuestro 25 de marzo, fecha en la que la Iglesia celebra la Anunciación y la concepción de Jesús. La fecha del nacimiento, por tanto, debería ser situada 9 meses después, es decir, el 25 de diciembre.
¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? La explicación más consciente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas se consideraba como la más determinante la moción del Papa Julio I en 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liberio. Prohibición de la celebración de la Navidad. Sí, así es, la Navidad también tuvo su periodo de prohibición. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándolas trampa de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa, en 1647 los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. La Restauración en 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista no conformes rechazaban las celebraciones navideñas utilizando argumentos puritanos. En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston en 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución porque se consideraba una costumbre inglesa. Relación con el siglo XXI. En la actualidad, algunas iglesias bautistas independientes, algunas congregaciones para protestantes y denominaciones no tradicional, como los Testigos de Jehová, que tienen a Charles Taze Russell, su fundador, no celebran la Navidad porque la consideran una festividad pagana no prescrita en la Biblia. Además, rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo. Cabe mencionar que en sus inicios los Testigos de Jehová celebran la Navidad, no en carácter de celebración religiosa, sino como forma de sociabilización entre sus miembros. El cambio de actitud hacia dicha festividad se debió a las enseñanzas distintivas de su líder religioso, el juez Joseph Franklin Rutherford. Restauración. En la década de 1820, las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición, dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero. Hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y celebración familiar. Celebración litúrgica. En la Iglesia Católica, con la celebración de la Navidad de la víspera del 25 de diciembre, se inicia en la Iglesia Católica el llamado tiempo de Navidad, que ahora es la celebración de la Sagrada Familia, la solemnidad de la Epifanía del Señor y la fiesta del bautismo del Señor, con la que concluye este periodo. Además, cabe aclarar que antes del inicio de la celebración del tiempo de Navidad también existe un tiempo llamado el tiempo de Adviento. La celebración de la Navidad en las iglesias ortodoxas. Las iglesias orientales, por no aceptar el calendario propuesto por el Papa Gregorio XIII, aún usan el calendario juliano y por tanto la Navidad la celebran el 25 de diciembre, que según el calendario gregoriano es el 7 de enero. La Iglesia Apostólica Americana, en cambio, la celebra el 6 de enero junto con la Se exceptúa la Iglesia de Alejandría,
sitúa la Iglesia de Alejandría, Rumania, Bulgaria, Albania, Finlandia, Grecia y Chipre, que sí festejan la Navidad el 25 de diciembre. Cabe señalar que en Belén, ciudad del nacimiento de Jesucristo según los evangelios canónicos, la Navidad se celebra 2 veces, pues la Basílica de la Navidad es administrada conjuntamente por la Iglesia Católica, que celebra la Navidad el 25 de diciembre, y la Iglesia Ortodoxa de Jesús de Jerusalén, que lo celebra el 6 de enero. Y es así como llegamos al final de este episodio. Si te gustó, recuerda también que puedes seguirme en todas mis redes sociales como @soncotravel, sonco con Z, travel. Y recuerda también que puedes escuchar estos episodios a través de Anchor y Spotify. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Bye bye.